Increíble, indignante. Una sola voz, la de una turista, ha bastado para que el mundo entero estalle en furia. Perú fue el peor país que he visitado. Jamás volveré. Con estas palabras, una mujer europea, llamémosla Sophie, encendió la pradera digital. Su publicación en redes sociales, un video cargado de quejas y juicios, no tardó en convertirse en un incendio forestal. Las reproducciones se dispararon, superando los 6 millones en cuestión de días. La sección de comentarios se inundó con más de 10.000 opiniones. Un campo de batalla donde el orgullo nacional y la crítica se enfrentaban sin cuartel. Las 6 supuestas razones de pesadilla que ella experimentó en nuestra tierra se diseminaron como un virus, generando una tormenta de réplicas, debates y una polarización brutal tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. ¿Pero qué hay detrás de este escándalo? ¿Cuál es la verdad oculta tras esos 6 millones de visualizaciones? Para entenderlo, debemos mirar el contexto. Este incidente ocurre en un momento de cambio drástico para el turismo en el Perú. Tras los años de silencio pandémico, nuestras puertas se han abierto de par en par. Cifras oficiales recientes muestran que el número de viajeros extranjeros ha alcanzado niveles récord, superando incluso las estadísticas de 2019. El tipo de cambio favorable, la reactivación de vuelos internacionales y el fin de las restricciones sanitarias han creado el escenario perfecto. Las proyecciones para los próximos años son aún más optimistas, con un crecimiento esperado que podría llevar las cifras a casi 40 millones de visitantes anuales. El interés, especialmente desde Asia y Europa, por un turismo vivencial auténtico está en su apogeo. Y en medio de esta ola de renovado interés, de esta bienvenida masiva al mundo, aparece el video de Sophie, Las 6 cosas que odié de Perú. La publicación, como pólvora en un reguero, se propagó a una velocidad vertiginosa, 6 millones de clics. A primera vista, podría parecer la opinión personal de una viajera insatisfecha, nada más. Pero sus palabras, cargadas de una arrogancia apenas disimulada, tocaron una fibra sensible. Provocaron una avalancha de refutaciones y un rechazo visceral. La razón es simple. Ella juzgó a una nación entera sin hacer el más mínimo esfuerzo por comprender su cultura, su historia, su alma. Emitió una sentencia desde su pedestal de privilegios, con una perspectiva unilateral y superficial. Así que, vamos a desglosar punto por punto esta afrenta. Vamos a responder. Porque nuestra cultura se respeta. La primera queja que Sophie lanzó contra nosotros, con un tono de fastidio palpable en su video, fue el caos insoportable y el ruido ensordecedor de Lima. Según su relato, desde el momento en que pisó la capital, se sintió agredida, abrumada por una cacofonía de bocinazos, gritos de vendedores ambulantes y una marea humana que, a sus ojos, se movía sin orden ni concierto. Es una ciudad sin ley, una jungla de concreto, sentenció, mientras su cámara mostraba imágenes temblorosas del tráfico en la avenida Abancay y la multitud en el Jirón de la Unión. Para ella, acostumbrada a la pulcritud silenciosa y predecible de alguna ciudad europea, Lima era un ataque a los sentidos, una prueba de resistencia. Un viajero podría sentirse desorientado, es natural, pero calificar la energía vibrante de nuestra capital como un defecto es producto de una profunda incomprensión, de una ceguera cultural. Ese supuesto caos es, en realidad, el pulso vital de una metrópoli de más de 10 millones de almas.
Es el sonido de la vida misma. Lima no es un museo esterilizado, es un crisol donde hierven las sangres y las culturas de la costa, la sierra y la selva. El bocinazo impaciente es el lenguaje de un padre que corre a recoger a sus hijos del colegio. El pregón del vendedor de moliente o de picarones es la melodía del trabajo duro, el sonido de la economía popular que mueve a este país desde sus cimientos. La multitud que a ella le pareció una amenaza no es más que el reflejo de una ciudad que nunca duerme, que lucha, que celebra, que sueña. Es la energía que ha convertido a Lima en una de las capitales gastronómicas del mundo. ¿Acaso cree que los restaurantes de fama mundial surgieron del silencio y el orden milimétrico? No, nacieron de esta misma efervescencia, de la mezcla, de la creatividad que brota en las calles. Lo que ella llamó caos es pasión, es resiliencia, es la fuerza de un pueblo que se reinventa cada día. Es el corazón vibrante de nuestra patria, y si no pudo sentir su latido, el problema no está en el corazón, sino en quien no supo escuchar. La segunda estocada de Sophie fue dirigida a nuestro transporte. El tráfico es una pesadilla y los taxistas son todos unos estafadores. Narró con dramatismo su odisea para movilizarse. Contó cómo 5 taxistas distintos intentaron, según ella, verle la cara de gringa con tarifas exorbitantes. Describió con horror el viaje en una combi, un vehículo que le pareció una lata de sardina suicida lanzada a toda velocidad por un chofer temerario. Para ella cada trayecto era un campo de batalla, una experiencia estresante que le hacía perder tiempo y dinero. Su conclusión fue tajante: moverse en Lima es imposible y peligroso. Y aquí, seamos honestos, hay una verdad a medias. Nadie que viva en Lima puede negar la realidad de nuestro tráfico. Es un monstruo complejo, un desafío diario, pero es un monstruo que tiene una historia. Es el resultado de décadas de centralismo, de una migración masiva y de una planificación urbana que nunca pudo seguirle el ritmo al crecimiento explosivo de la ciudad. Millones de personas buscando un futuro en la capital construyeron esta realidad, con sus virtudes y sus defectos. Lo que Sophie vio como una estafa sistemática es muchas veces la manifestación de una economía informal donde la negociación es ley. El taxista que le pareció un timador es, quizás, un padre de familia que trabaja 16 horas al día para llevar un plato de comida a su mesa. ¿Existen los que se aprovechan? Por supuesto, como en cualquier ciudad del mundo, pero generalizar es una injusticia. Hoy en día, existen aplicaciones móviles que ofrecen tarifas fijas y seguridad, herramientas que cualquier viajero informado utiliza. ¿No las investigó? ¿No preguntó? Parece que prefirió la comodidad de la queja a la inteligencia de la adaptación. Y la combi, esa lata de sardina suicida, es mucho más que un simple medio de transporte. Es un ícono de la cultura popular peruana. Es el símbolo de la cultura del recurso, de la creatividad para salir adelante. El cobrador que grita las rutas con una velocidad increíble, el chofer que conoce cada atajo de la ciudad, los carteles pintados a mano, todo eso forma parte de un ecosistema caótico pero funcional, un ballet desordenado que, milagrosamente, lleva a millones de peruanos a su destino cada día. Es fácil criticar desde la barrera, desde la comodidad de un sistema de transporte público europeo subsidiado y perfecto. Lo difícil es entender la lógica que subyace en nuestro desorden, una lógica forjada en la necesidad y la supervivencia.
El tercer dardo fue quizás el más hiriente y clasista. La inseguridad es constante. Sentí que me robarían en cualquier esquina. Sophie dedicó una parte importante de su video a describir una supuesta atmósfera de peligro inminente. Confesó que caminaba por Miraflores aferrada a su cartera como si su vida dependiera de ello, que evitaba el centro histórico por la noche basándose en advertencias alarmistas y que cada persona que se le acercaba le parecía un potencial ladrón. Es crucial señalar que en su relato nunca dijo haber sido asaltada. No hubo un incidente real. Su queja se basaba enteramente en la percepción, en el miedo, en un prejuicio alimentado por la desinformación. Son gringos desinformados que vienen con la cabeza llena de estereotipos, diría cualquiera de nosotros. Y es la verdad. No vamos a negar la realidad. Como en toda gran capital de Latinoamérica y del mundo, en Lima existe la delincuencia. Hay que ser cuidadoso, hay que estar mosca, pero de ahí a pintar un cuadro de terror generalizado hay un abismo de exageración y mala fe. Lo que ella no entendió es que la prudencia es una norma universal para cualquier viajero inteligente. ¿Acaso caminaría por los suburbios de París o por ciertas zonas de Nueva York a altas horas de la noche ostentando un reloj caro y un celular de última generación? El sentido común no tiene pasaporte. Su paranoia le impidió ver la otra cara de la moneda, la que realmente define al peruano. Le impidió ver al extraño que se desvía de su camino para indicarte una dirección, a la vendedora del mercado que te regala una fruta para que la pruebes, a la familia que sin conocerte te abriría las puertas de su casa. Su miedo, que no era más que el reflejo de sus propios fantasmas, levantó un muro invisible entre ella y la verdadera esencia de nuestro pueblo, la hospitalidad, la calidez y la solidaridad. Ella se sintió insegura no porque Perú sea un país intrínsecamente peligroso, sino porque vino predispuesta a tener miedo. Su experiencia no fue un reflejo de nuestra realidad, sino de la pobreza de su propia perspectiva. Era pura finta, una actuación para su video sensacionalista. La cuarta queja fue un ataque directo al corazón de nuestra identidad, a nuestro mayor orgullo, la gastronomía. La comida es demasiado extraña, comen cuyes. Su rostro en el video mostraba una mueca de asco al hablar de nuestro plato andino. Para ella, el cuy no era más que una mascota y su consumo una barbaridad. Se quejó de no entender los menús, de no encontrar opciones normales y de tener que recurrir a pizzas y hamburguesas para sobrevivir. Increíble, qué falta de respeto. ¿Cómo se atreve alguien a viajar a la cuna de una de las cocinas más aclamadas y diversas del planeta para luego quejarse de que la comida es extraña? El cuy, ese plato que le causó tanto horror, no es una mascota, es una fuente de proteína de alto valor, un alimento ancestral cuya crianza y consumo se remonta a la época preincaica. Es parte de nuestra herencia, de nuestra cultura, un manjar que se sirve en celebraciones y fiestas importantes en la sierra peruana. Juzgarlo con la mentalidad de una sociedad que ha convertido a los animales en meros objetos de compañía es de una arrogancia cultural pasmosa. Pero lo más triste no es su rechazo al cuy, sino la ceguera que le impidió ver todo lo demás. Estuvo en el país del ceviche, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estuvo en la tierra del lomo saltado, de la causa limeña, del ají de gallina, del rocoto relleno, de la pachamanca, de los anticuchos. Tuvo a su alcance
una despensa bendecida con miles de variedades de papa, de ajíes, de maíz, de frutas exóticas. Tuvo la oportunidad de embarcarse en un viaje de sabores que gente de todo el mundo paga fortunas por experimentar, y lo único que pudo hacer fue buscar una pizzería. Su paladar no estaba a la altura de nuestro país. No es que nuestra comida sea extraña, es que su mente es cerrada. Se perdió el mayor tesoro que el Perú le ofrece al mundo por voluntad propia, por pura y simple ignorancia, y luego tuvo el descaro de culparnos a nosotros. El quinto punto de su lista de agravios fue la supuesta impuntualidad y falta de seriedad de los peruanos, un concepto que ella resumió con desdén. La hora peruana es una excusa para la mediocridad. Contó, indignada, cómo un tour que debía partir a las 9 a.m. salió finalmente a las 9:40. Relató que un guía con el que había quedado para un recorrido llegó 20 minutos tarde. Para su mente, estructurada bajo la rigidez del reloj suizo, estas demoras eran una ofensa personal, una muestra de falta de profesionalismo y de desprecio por el tiempo ajeno. Aquí a nadie le importa hacerte esperar, concluyó. Una vez más, su análisis se queda en la superficie, incapaz de sumergirse en las corrientes culturales más profundas. Sí, existe la hora peruana. Es un concepto real, a veces frustrante, incluso para nosotros mismos, pero no es un símbolo de mediocridad, sino la expresión de una concepción del tiempo distinta. En muchas culturas latinas, el tiempo es más fluido, más orgánico. Las relaciones humanas, el encuentro, la conversación imprevista, a menudo tienen prioridad sobre la tiranía del minutero. Ese guía que llegó tarde quizás se detuvo a ayudar a un vecino o se enfrascó en una conversación importante con un familiar. No es una excusa, es una forma diferente de entender la vida, donde la eficiencia no es el valor supremo. Es una filosofía que prioriza el momento presente sobre la planificación estricta del futuro. Obviamente, en el contexto de la industria turística, la puntualidad es un estándar que debemos esforzarnos por cumplir y hay mucho por mejorar. Pero reducir una característica cultural compleja a un simple insulto como mediocridad es no entender nada. Es comparar peras con manzanas. La frialdad eficiente de su cultura tiene sus méritos, pero la calidez flexible de la nuestra también tiene su belleza. Es la que permite la espontaneidad, la que convierte un encuentro casual en una amistad duradera. Ella no fue víctima de una falta de respeto. Fue testigo de una forma de vivir que no encajaba en sus estrechos esquemas mentales. Finalmente, la sexta y última queja, la que coronó su diatriba, fue sobre la burocracia infernal y las reglas absurdas para visitar Machu Picchu. Describió con exasperación su lucha por conseguir entradas. El portal web colapsado, las colas interminables de madrugada en aguas calientes, la frustración de obtener un boleto para un circuito y un horario que no eran los que ella quería. Una vez dentro de la ciudadela inca, se quejó de las estrictas normativas, la prohibición de trípodes, los circuitos unidireccionales, los llamados de atención de los guardias. Se siente como un parque de atracciones sobreregulado, no un lugar espiritual, lamentó. Esta es quizás la queja más egoísta y desconectada de la realidad de todas. ¿Acaso no se da cuenta de que Machu Picchu es una de las 7 maravillas del mundo moderno y un patrimonio de la humanidad de la UNESCO? ¿No comprende que es una joya arqueológica increíblemente frágil que recibe a miles de visitantes cada día?
La demanda es tan brutal que sin esas reglas y esa burocracia, nuestra maravilla ya habría sido dañada irremediablemente. Las colas que tanto le molestaron son la consecuencia directa de la misma popularidad mundial que la trajo hasta aquí. Las normativas que le parecieron absurdas son el escudo que protege a esas piedras sagradas del desgaste, de la erosión, del turismo irresponsable. Es la obligación sagrada del Perú proteger ese legado para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda la humanidad. Su deseo de una experiencia cómoda y a su medida no puede, bajo ninguna circunstancia, estar por encima de la necesidad imperiosa de conservación. Machu Picchu no es su jardín privado, no es un escenario para sus fotos de Instagram, es un lugar sagrado que exige respeto, paciencia y humildad. Si se sintió en un parque de atracciones, fue porque lo miró con los ojos de una consumidora impaciente y no con el asombro y la reverencia que el santuario histórico merece. Ahora analicemos lo que ocurrió en la sección de comentarios de su infame video. Entre las más de 10.000 respuestas, las voces que la apoyaban eran una minoría insignificante. La gran mayoría, proveniente de peruanos y de viajeros de todo el mundo, la criticó con una dureza contundente y merecida. El reproche más recurrente fue su etnocentrismo, su intento de imponer los estándares de su país al resto del mundo. Un usuario fue lapidario. Vas a un país que no habla inglés para quejarte de que no te hablan en inglés. Te crees una reina, pero no lo eres. Otro comentario, igual de certero, decía: es el colmo de la arrogancia no molestarse en aprender ni a decir buenos días en español, pero exigir que todos te entiendan en tu idioma. Es una verdad elemental del viaje. El que se desplaza es el que debe adaptarse. Esperar que el mundo se amolde a ti es de una infantilidad pasmosa. Chocar con la barrera del idioma, con costumbres distintas, con realidades que te incomodan, eso no es un fallo del destino, eso es viajar. La calidad de tu viaje no la define la ausencia de problemas, sino tu capacidad para superarlos. Un viajero experimentado de Estados Unidos lo resumió perfectamente. Los peruanos son gente increíblemente amable. Cuando me perdí en Cusco, una señora dejó su puesto en el mercado para llevarme personalmente a mi hotel. No hablaba ni una palabra de inglés y yo casi nada de español, pero su corazón y su sonrisa lo dijeron todo. Esta chica del video no buscaba una experiencia, buscaba una confirmación de sus prejuicios. Estas reacciones demuestran que el Perú ha construido durante décadas una reputación de país hospitalario y de gente correcta, una imagen que un video caprichoso no puede destruir. Antes de sentenciar, antes de condenar, un viajero maduro intenta comprender. Esa es la diferencia entre un turista y un verdadero viajero. Este escándalo, en el fondo, ha puesto sobre la mesa un debate crucial: la importancia del respeto mutuo en el turismo. Visitar otra nación es ser un invitado en casa ajena, y cuando uno es invitado, lo mínimo que se espera es que respete las reglas de la casa, que aprecie el esfuerzo del anfitrión y que no critique la decoración. Una metáfora brillante que se hizo viral en los comentarios lo decía todo. Si te invitan a cenar a casa de un amigo, ¿te quejas de la marca de los cubiertos o criticas el punto de cocción de la comida que te ofrecen con cariño? No lo haces porque sería una grosería monumental. Pues bien, viajar es exactamente lo mismo. Claro que no todos los turistas son como Sophie. Conocemos las historias de miles de viajeros que se van del Perú con el corazón lleno,
enamorados de nuestros paisajes, de nuestra gente y sí, incluso de nuestro caótico y adorable encanto. Una pareja de alemanes, por ejemplo, admitió haberse sentido un poco desorientada al principio, pero concluyó, fue un desafío, pero valió cada segundo. Es un país que te cambia. Hay extranjeros que eligen vivir aquí, que abrazan nuestras imperfecciones y las aman como parte del paquete. Un norteamericano que lleva 2 años en Arequipa lo dijo así. Sí, a veces extraño la eficiencia de mi país, pero luego salgo a la calle y la dueña de la tienda me sonríe y me pregunta por mi familia. Ese calor humano no lo cambio por nada. El video de Sophie fue la expresión libre de una opinión, sí, pero su eco resonó con tanta fuerza porque vivimos en una era en la que el papel del viajero está siendo reexaminado en todo el mundo. Ya no basta con ir, mirar y fotografiar. Se exige una nueva conciencia, una nueva humildad. La controversia que desató esta turista europea no fue solo por sus quejas superficiales, fue porque su relato, sesgado y unilateral, pretendía definir la totalidad de una nación compleja y milenaria a partir de su limitada y cómoda experiencia. Detrás de cada una de sus frustraciones, el ruido, el efectivo, la burocracia, la espera, se esconden capas de historia, sociología y una identidad forjada a lo largo de siglos. Sí, es cierto, el Perú puede parecer en ciertos momentos un país difícil, un país donde el inglés no fluye en cada esquina, donde el menú de un restaurante de pueblo no tiene traducción, donde un trámite puede poner a prueba tu paciencia. Pero nada de eso significa que seamos un país atrasado o inhospitalario, todo lo contrario. Somos una nación que, a pesar de sus dificultades, valora profundamente la consideración hacia el otro. Una nación que demuestra su afecto no siempre con palabras pulcras, sino con acciones, con gestos, con una generosidad silenciosa pero profunda. Detrás de ese peruano que parece ignorarte cuando le pides una dirección, puede haber una persona tímida, mortificada por no saber cómo explicarse bien, que en su interior te está pidiendo disculpas. De esa amabilidad discreta, de esa nobleza no declarada, está hecho el Perú. Viajar es y siempre será un encuentro con la diferencia. Es el acto deliberado de ir a un lugar donde tus certezas se desvanecen, donde lo que dabas por sentado ya no funciona. Eso puede ser incómodo, por supuesto, pero es precisamente en esa incomodidad donde reside la magia, la belleza y el poder transformador del viaje. Si la diatriba de Sophie sirvió para algo, no fue solo para unir a los peruanos en la defensa de lo nuestro. Fue para plantear una pregunta universal que iba más allá de nuestras fronteras. ¿Qué significa ser un buen viajero en el siglo XXI? La respuesta es simple y compleja a la vez. Significa llegar con los ojos y el corazón abiertos. Significa honrar la cultura que te acoge, mostrando curiosidad en lugar de juicio. Significa hacer el esfuerzo de comprender antes de criticar. Cuando se adopta esa actitud, la inconveniencia se transforma en anécdota, el obstáculo en aprendizaje. Cada momento, incluso los frustrantes, se convierte en una lección que te enseña algo sobre ese país que te ha abierto sus puertas. Y el Perú, nuestro Perú, es un país que recibe con los brazos abiertos a quienes vienen con ese espíritu, a quienes entienden que un viaje memorable no se mide en la cantidad de comodidades, sino en la profundidad de las conexiones.
A quienes saben que la verdadera riqueza de una experiencia no está en encontrar lo familiar, sino en descubrir con asombro lo extraordinario. La mayoría de los peruanos deseamos precisamente eso. El estilo de viaje es personal, pero la voluntad de comprender es el único pasaporte que nunca caduca, el único que te abre todas las puertas del mundo.